Mi ansiedad me sabotea en entrevistas. No sé qué hacer. Ese es el tema del día de hoy. Bienvenidos nuevamente a BPO Mentorship. Este es el Coach JP y en esta tarde de miércoles 13 de agosto del año 2025 vamos a hablar un poco de cómo nos está saboteando nuestra ansiedad en nuestro proceso de aplicación, en el proceso del cual nos hemos venido preparando desde el año pasado, desde que estábamos prácticamente en el proceso de culminar nuestros estudios, con concluir esa carrera, terminar la secundaria, preparación, planeación y todo. ¿Cómo esto me ha afectado en mi proceso de aplicación, en la resolución que puede tener una entrevista e incluso obtener ese trabajo que tanto he necesitado? ¿Ok? Bienvenidos nuevamente a este espacio en el cual vamos a compartir información crucial para todos aquellos jóvenes que están en este proceso y que no saben qué hacer con esto en particular, ¿ok? Cómo manejar ataques de pánico, miedo, ansiedad intensa durante procesos de selección. Eso es importante, que nosotros tomemos en cuenta siempre el factor emocional en el proceso de aplicación a un trabajo. Bienvenido César, bienvenida Nacer. Gracias por conectarse. Soy el Coach JP, bienvenidos a BPO Mentorship. Hoy vamos a estar hablando de mi ansiedad me sabotea en entrevistas. ¿Cómo me está saboteando? ¿De qué manera me está saboteando? ¿Qué puedo hacer yo para no sentirme saboteado por mi propia ansiedad? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Cómo manejar ataques de pánico? Ese pánico escénico, ese pánico a esa entrevista, a esa llamada telefónica. Sí, claro, César, claro, un abrazo. Saludos, mi hermano. ¿Cómo manejar esa situación intensa en la cual yo me siento frustrado con esa ansiedad que no me deja aprobar o no me deja completar ese proceso? ¿Ok? Así que no es falta de preparación, quiero iniciar con eso, no es falta de preparación técnica, sino más bien es ansiedad y es real y de esto se habla muy poco, ¿ok? Porque las personas que lo padecen o que viven esto pocas veces demuestran o sugieren, piden ayuda al respecto y creen que eso es algo que tiene que ver con su ser, ¿verdad? O con la capacidad que puedas tener. Entonces es importante que podamos contribuir un poco a disminuir esa ansiedad en jóvenes que aplican a trabajos y que se están preparando para ese primer trabajo en el BPO que tanto han querido, que tanto han deseado, ¿verdad? Sabes responder perfectamente, sabes ponerte en el plan de respuesta inmediata con respecto a estas situaciones. ¿Sabes hacerlo o no sabes hacerlo? Esa sería mi pregunta inicial, ¿verdad? Entonces, ¿sabes hacerlo? Por supuesto que sí. ¿Sabes responder? ¿Sabes cómo tener esa actitud al momento de la entrevista, entre otras cosas? Sin embargo, a la hora de la entrevista misma, dudas de vos mismo, ¿ok? Esa es la ansiedad la que está trabajando en vos y que no te deja avanzar, no te deja tener la capacidad y la profundidad para poder completar ese proceso de la mejor manera posible. Entonces te pones a sudar, de hecho, comenzás a transpirar, tenés ese sofoque, te falta el aire incluso en algunas ocasiones, tartamudeás de tanto nervio, de tanta ansiedad que tenés y eso hace que el entrevistador en el proceso de entrevista te ponga una observación, un comentario, ¿no? La persona estaba sudorosa cuando la estaba entrevistando, estaba bien nerviosa, le faltaba la respiración, entre otras cosas. Buenas tardes, Jenny, buenas tardes, Christopher, gracias por conectarte. Dana, buenas tardes, Franco, mi amigo, un hermano. Bendiciones para vos, saludos a la distancia, a vos y a todos tus hijos, mi hermano, a tu mamá y a todos los seres queridos que te rodean. Entonces estábamos hablando de que sabes responder las respuestas que te está haciendo o las preguntas que te está haciendo el entrevistador, pero al momento de la entrevista misma comenzás a dudar y la ansiedad te comienza a comer, te comienza a ganar la batalla, ¿verdad? Entonces hoy hablaremos de cómo normalizar y gestionar la ansiedad, ¿ok? Así que tomemos nota. Claro que sí, mi hermano, un abrazo. Estamos pendientes todavía con el podcast, no creas que se me ha olvidado, ¿viste? Estoy pendiente que me envíes el invite para que comencemos a darle duro con eso, ¿ok? Sobre todo ahorita con la temporada del béisbol que se viene ya a lo último, ¿verdad? La recta final. Próximamente tendremos el clásico de octubre, mi hermano. Bueno, paréntesis, ¿verdad? Aquí estamos dos hermanos del alma, dos amigos que le vamos a equipos diferentes. Franco le va a los Medias Rojas de Boston y yo le voy a los Yankees de Nueva York desde niño. Franco jugó béisbol
hasta lo profesional. Llegó a ser de la selección de Nicaragua. Yo jugué nada más amateur. Yo fui amateur, Franco, ¿ok? Jugué la segunda y el right. Y desde que comencé a jugar en 1991, recuerdo que he sido fanático de los Yankees por su uniforme, por la forma en cómo juegan, ¿verdad? Sin saber que eran un equipo ganador, sin saber que eran el equipo más ganador, de hecho, de la MLB. Pero bueno, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo amigos, independiente que le vayas a los rojos, a las medias rojas, ¿verdad? Sí, yo sé que estamos mal. De hecho, están hablando del despido de Aaron Boone y quieren traer a Jorge Posada, entre otras cosas. El tema de los Yankees no está en management. El tema de los Yankees está en los owners, en los propietarios. Yo creo que ya es hora de que Steinbrenner, hijo, comience a pensar en una venta, así como lo hicieron los Lakers hace poco, que vendieron los Lakers. Ya Jeannie Buss no podía y tuvo que vender los Lakers. Yo creo que los Yankees tienen que hacer lo mismo, Franco. No sé si opinas eso. No es cuestión de management, no es cuestión de talento. Siempre juzgan el talento. Siempre al perro más flaco se le pegan las pulgas. Y el que tiene que irse es en realidad Brian Cashman, que ya es vitalicio en esa franquicia, ¿verdad? Y no se ha ido por la relación que tiene con la familia Steinbrenner. Pero bueno, listo, mi hermano. Quedamos pendientes con eso. Espero que podamos concretar algo para que podamos hablar de deportes también a los chavalos, ¿ok? Entonces, no es falta de preparación, joven, el tema de hoy, sino es ansiedad lo que te está matando, lo que te está limitando en el proceso de llevar las mejores respuestas a la mesa a la hora de una entrevista laboral. ¿Okay? Hoy hablaremos de cómo normalizar, decía, y gestionar la ansiedad, ¿verdad? Sin dejar que te impida avanzar laborablemente, ¿verdad? En el ámbito laboral. Así que comencemos entonces identificando los detonantes emocionales. ¿Cómo yo puedo identificar un detonante emocional? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Hay alguna guía para eso? ¿Hay alguna orientación práctica para eso? Bueno, vamos a hablar entonces. ¿Qué activa mi ansiedad en una entrevista? Yo me tengo que preguntar eso. ¿Qué es lo que está activando mi ansiedad? ¿Será la inseguridad de no saber qué decir? ¿La inseguridad en mí mismo? ¿De no saber cómo responder X o Y? ¿Cómo conecto la ansiedad emocional o la ansiedad que yo pueda tener con el proceso de selección, con el proceso de aplicación a una empresa? ¿Verdad? ¿Miedo al juicio será tal vez? ¿Será que yo tengo miedo a que me vayan a juzgar de una manera incorrecta, una manera que no es la apropiada? ¿Será eso lo que me aqueja? ¿Será eso lo que me impide y me lleva incluso a sudar, a tener falta de respiración al momento de la entrevista, a tartamudear incluso, ¿verdad? En algunas ocasiones. ¿Será todo eso lo que me está afectando o será que comparación con otros candidatos? ¿Será que me siento menos que otros candidatos? Son preguntas que te tenés que hacer, joven, al momento de la entrevista misma, pero antes de la entrevista, ¿cómo puedo prepararme física, emocional y mentalmente para esto? ¿Hay un historial acaso de fracasos en tu persona? ¿Has fracasado en el pasado? Si ese es el caso, pregúntate, ¿vas a ser el primero o el último en ser fracasado? O que te hayan dicho que no en un trabajo. A mí me han dicho N veces que no en un trabajo, en una aplicación. Me han dicho que no en aplicaciones internas en trabajos. No voy a ser el primero y no voy a ser el último tampoco. Es decir, a todos nos ha pasado que nos han dicho que no en una entrevista, nos han dicho que no por correo, nos han dicho que no por teléfono, en persona, nos han dicho, ¿sabes qué? No nos interesa o no cumplís con el perfil que necesitamos. Y aquí estamos compartiendo testimonio de que sí se puede y sí se llega cuando uno quiere hacerlo, cuando uno se propone y es resiliente a hacerlo, ¿ok? Así que algunas frases claves que te pueden ayudar a ir fortaleciendo esa mente, esa alma, ese espíritu. No soy débil, decí vos mismo, vos misma. Escribilo, yo no soy débil. Mi sistema solo está activando alertas de miedo para fallar. Tengo que identificar esas alertas. Tengo que tener un self-awareness de cómo me siento yo. ¿Qué es lo que me está causando eso? Para yo tener esa profundidad, identificar y decir, esto es lo que me está causando, esta ansiedad me está causando que yo no pueda contestar bien esta pregunta al momento de la entrevista, ¿verdad? ¿Qué tipos de preguntas son las que me hacen sentir así, por ejemplo? ¿Son las preguntas de título personal? ¿Son las preguntas de experiencia laboral? ¿Son las preguntas que son un tanto incómodas, por ejemplo? ¿Qué pasó en el anterior trabajo? Y si me despidieron del anterior trabajo, tengo la capacidad emocional y madurez de decir, hey, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ellos hicieron un recorte de personal y yo me vi implicado, me vi afectado en eso. Entonces son cosas que hay que meditar muy, muy bien, ¿ok? Al momento de la profundidad. Ángelo, buenas tardes.
Salvando vidas, buenas tardes, gracias por conectarte también. Ok, entonces, algunas estrategias concretas antes y durante la entrevista, joven. Hay que tomar nota de esto, ¿ok? Espero que tengas papel y lápiz a mano o apuntarlo en tu teléfono. Técnicas que te pueden ayudar a ese proceso de que estás ansioso, no sabes qué hacer, no sabes qué decir, te genera mucha ansiedad, no, ni siquiera te puedes mantener sentado o no puedes estar estático en un lugar porque estás muy ansioso o muy ansiosa. Respiración de inhalar y exhalar, sostener 4 segundos la respiración para luego exhalar. Respirar 4 segundos y luego exhalar. Eso le va a dar oxígeno a tu cerebro, a la parte, ¿verdad?, de neuronal, ¿verdad? O a las neuronas, a tus neuronas. Le va a dar oxígeno a la parte vital del ser humano, la parte del cerebro, ¿no? Te va a dar aire al cerebro y te va a permitir respirar un poco mejor. Ancla tu seguridad con frases cortas o versículos que te puedan ayudar a aumentar esa fe en vos mismo que puedes tener, ¿ok? Entonces es importante que tengas en cuenta estas dos. También prácticas simuladas con alguien de confianza, es decir, un mock session, tener un mock session con alguien que sea de extrema confianza y que me pueda ayudar en este proceso, que pueda servirme como el entrevistador y yo poder ponerme en el plan de contestar las preguntas acorde sin salirme del guión y sin que me dé mucha vergüenza, ¿ok? Es importante que lo tomes en cuenta. Ahora, tu identidad no depende de una entrevista, eso lo tenés que tener claro. El hecho de que te digan que no, por ejemplo, si es el caso o si ha sido el caso durante todo este tiempo, eso no te define. Es decir, no el resultado de esa entrevista, ¿verdad?, no es tu identidad. Tu identidad es otra, tu identidad es única, es especial y uno tiene que seguir luchando por eso, tocando las puertas. Si a mí me dicen que no en una, entonces yo voy a aplicar a 3 más. Y esa tiene que ser la mentalidad que debes de tener. Entonces, Dios no mide tu valor por un resultado, joven. Vos que sos creyente, sabes que Dios no mide tu valor por un resultado, ¿ok? No te va a juzgar por ese resultado, ese no que te dijeron en esa entrevista o en ese proceso de reclutamiento, ¿verdad? Entonces, si no quedas, no es un rechazo a tu valor. Eso lo tenés que tener claro. A veces nos ponemos en el plan de que porque me rechazaron, entonces yo ya perdí valor, ya no soy el mismo, ya no soy la misma, no sirvo, ya me dijeron que no, entonces yo me voy a relegar y no voy a seguir aplicando, no voy a seguir luchando para obtener un sí. Eso es lo que les pasa a la mayoría de los jóvenes, ¿ok? Entonces, si no quedas, no es un rechazo a tu valor, es un rechazo del proceso nada más. Así que hay que seguir adelante. Si a mí me rechazan una vez, aplico a 3 lugares más, el 3 por 1. Me rechazan de 1, yo aplico a 3 lugares más. Así tiene que ser, con esa resiliencia, con esa dedicación. Podés aprender sin castigarte, ¿ok? Aprender en el proceso, dejar llevar el proceso, dejar que el proceso continúe y no te castigues, no te laceres vos mismo o vos misma, porque no sos culpable o no tenés la última palabra en un proceso de selección. El que la tiene es el hiring manager o la persona que está contratando en ese particular, ¿ok? Tu paz no puede depender de un sí o un no tampoco, ¿ok? Que te quede claro eso, joven. Voy a repetirlo. Tu paz mental, tu paz espiritual, tu paz como ser humano, no depende ni de un sí ni de un no, ¿ok? Pero ¿cómo es eso, coach? A ver, explícanos. No depende de un sí. Sí, no depende de un sí, porque aunque te digan que sí, ¿verdad? Eso no está ligado estrictamente o directamente con tu paz mental, ¿ok? Porque puede que al trabajo incluso te lleguen muchas situaciones en las cuales tengas que navegar ese proceso. Entonces, no es, como dice acá, tu paz no depende del sí o del no. La paz, tu paz, que es importante tenerla, guardarla, cuidarla, no depende ni de un sí ni de un no, para que estemos claros de eso, ¿ok? Y para ir cerrando, puede que estés nervioso o nerviosa al momento de la entrevista, pero aún así sos valioso, sos valiosa, ¿ok? Puede que estés nervioso, pero aún así tenés ese valor en vos. Así que tenés que abrazarlo y darle gracias a ese poder superior, a ese Dios, en el caso de que seas creyente. En el caso de que no seas creyente, pues darle gracias al universo, ¿ok? Por todo lo que estás pasando en este momento, ya sea un sí y ya sea un no. Eso no te tiene que detener. Y quiero cerrar con esto de Filipenses 4, capítulo 4, versículos del 6 al 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios.
y la paz de Dios cuidará a sus corazones y sus pensamientos. Amén. Entonces, así de sencillo. Si nosotros nos aferramos y nos agarramos de un poder superior, nos llenamos de su gracia, no nos vamos a inquietar, como dice acá. Y aunque se nos presenten situaciones difíciles, no nos vamos a inquietar porque Él está con nosotros. Así que no se inquieten por nada, dice. Más bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios cuidará sus corazones y sus pensamientos, dice Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Amén. Entonces, ese fue el tema del día de hoy, jóvenes. Espero que haya sido de mucho provecho. Recuerda que el sí o el no no definen y no te dan una paz 100%. No va a definir o no va a hacer que tu paz se afecte. Así que tenés que tener eso muy en cuenta y dejar de estar saboteando tu proceso de entrevista por una ansiedad. Ya te dimos algunos tips de cómo, recomendaciones de cómo poder sobrellevar esa situación para que las pongas en práctica y no tengas excusas de decir, hey, ¿sabes qué? No me dieron ese trabajo porque me puse muy ansioso, me puse muy nervioso, muy nerviosa al momento de la entrevista, al momento de la llamada. Hay que hacer todo lo posible para estar siempre confiado y la fe siempre puesta en nuestro poder superior, en nuestro Dios Todopoderoso, ¿ok? Soy el Coach JP nuevamente, esto es BPO Mentorship. Comenta, mi ansiedad no define mi valor. Déjalo en los comentarios y compartí este contenido. Si no lo has compartido, repostealo. Háblale a los jóvenes que necesitan de este tipo de aliciente, este tipo de acompañamiento para que puedan seguir este contenido y compartirlo sobre todo. Más allá de eso, ponerlo en práctica. Recordá que para poder motivar, tenés que estar motivado, ¿ok? Hasta la próxima.